de escenas complejas en conciencia primaria. Faltó agregarle conciencia primaria consciente, porque en conciencia primaria todos pasamos por esa conciencia antes de llegar a la conciencia superior, como veremos. Acá la idea es ir hacia una cultura ecológica. La introducción es la crisis que vivimos en este momento desde hace un tiempo. Vemos que hay crisis en todo, atraviesa todo el espectro de la sociedad, la educación, la salud, el trabajo, y al final llegamos a lo ecológico también, el problema ecológico. Entonces, acá se plantea un sistema complejo de aprendizaje y ese es representativo el cerebro. Con la flechita. Ahí. No funciona. No funciona. Ahí cambia. Ahí. Bueno, hay una crisis de percepción en todo ámbito de la sociedad. Entonces, acá se ve poco en realidad. La cultura de desigualdad contempla varios aspectos. Hay un centro de poder, competitividad, jerarquías, y hay un vacío de sentido viviendo en esa. Son el predominio del lenguaje verbal y el pensamiento lineal reduccionista. Con esa mirada tiene incidencia en una crisis de desigualdad. Podemos pasar a lo ecológico. Una cultura ecológica hay una alta participación y cooperación horizontal. Se trasciende las fronteras de la realidad y una unicidad del ser. En el caso anterior hay un caos y acá hay un orden. En un encuentro y hay un propósito de sentido vital. El predominio acá es el lenguaje no verbal y el pensamiento no lineal complejo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de estar en esta otra visión? Llegar a en el sentido de compasión, amor y solidaridad con todos los seres vivos. ¿Qué opinión tiene la ciencia frente a los cambios de percepción? Cambiar desde la cultura de desigualdad a la cultura ecológica. Ahí llegamos al sistema complejo de aprendizaje que nos representa el cerebro. En este caso, la evolución del cerebro, hace varios centenares de millones de años, apareció la primera capa del complejo reptílico. Después de 200 millones de años, el cerebro límbico, emocional. Y hace 4 millones de años, la neocorteza. Esas tres capas se mantienen actualmente y ahora, en este momento, se puede hablar que no hay una evolución de aumento de capas, sino que de funcionalidad del cerebro. Entonces, la estructura funcional del cerebro, más o menos 1,5 kilos, un poco más de 1,5 kilos de un adulto, y tiene una cantidad de 100.000 millones de neuronas aproximadamente, con 1.000 billones de sinapsis, y que corresponden a 10.000 billones de disparos neuronales por segundo. O sea, cada momento nosotros estamos produciendo esa cantidad de disparos por segundo, para cualquier percepción que digamos. Las características del sistema complejo, de este sistema complejo en este caso, que debe ser un sistema abierto, autoorganizativo, de las estructuras disipativas, tiene propiedades dialógicas, propiedades de recursividad, hologramáticas, que acá no la voy a explicar, pero eso, de todas maneras, yo le había enviado un libro para que ahí pudieran profundizar más la información. Y el principio de incertidumbre también está implícito acá, y intencionalidad
es para atraer la percepción. Normalmente nosotros tenemos una intención para hacer cualquier actividad. Entonces, si por ejemplo yo quiero tomar un vaso de agua, imagino mi intención es tomar un vaso de agua. Después viene un proceso de nuestra mente. Recuerda que tiene en la memoria que es parecido al agua, o que no vaya a tomar otra cosa que es distinta al agua. Y por último, mi mente sincroniza una sincronía neural que se produce y llega a tomar, a producir un movimiento del cuerpo para tomar el vaso. O sea, pero nosotros solamente vemos la primera etapa y la última, no sabemos qué pasa en el intermedio. Y este modelo que se presenta acá es ver todo el proceso en realidad. Entonces, pasamos. Otro punto es que antiguamente se pensaba que para cualquier actividad nosotros estaba localizada en una parte del cerebro, pero ahora se piensa que en realidad participa todo el cerebro para una intención, una atención en el lóbulo frontal, después el lóbulo occipital, una visualización o imaginación. Se comprendió ahí que visualizar un objeto con los ojos abiertos, por decir, es muy similar a pensar en ese objeto, que también actúa el lóbulo occipital. Después viene una sensación y el reconocimiento en los lóbulos parietal y temporal, y por último en el cerebelo aparece la emoción. Y todo eso está funcionando completamente. Entonces podemos dividir para la investigación del cerebro dos formas de ver el cerebro. El reduccionismo local, se conoce muy bien las características de la neurona, cómo funciona, qué partes contiene y una serie de elementos. Pero el conjunto de neurona tiene otro comportamiento. Entonces, estudiar mucho en la parte local, digamos, no vamos a poder definir qué es lo que pasa en el cerebro. Entonces, otra forma de verlo es a través de la complejidad o sistemas dinámicos no lineales. Y ahí aparecen emergencias y otras cosas que estarían en el proceso local. Después veamos el instante de conciencia, que Francisco Varela hizo investigaciones con esto, de una investigación previa de Benjamin Libet, que él dice que el estado de conciencia, normalmente nosotros nos vemos que todos estamos despiertos en todo momento, pero en la realidad, a niveles de microsegundos, se comprueba que son pausas, son como olas que se producen, que son estados de conciencia discontinua, y que David Goswami dice que son colapsos de función de onda, colapso de función de onda. Entonces, en ese momento, esas ondas que se aparecen ahí tenemos la percepción consciente, y el resto es inconsciente. Entonces, si eso lo traducimos a esta imagen, la intención que decíamos anteriormente, que es el atractor que se dice en física, que es para aproximar de un montón de probabilidades que existen, esa intención nos aproxima por lo menos caer dentro de cierto, que no sea tan incertidumbre, sino que cierta certeza. Tiene una especie de causalidad. Después viene el reconocimiento de la memoria, la sincronización del cuerpo de la mente y la respuesta consciente. Y esto sucede en 720 milésimas de segundo. Y después viene una nueva, se va retroalimentando recursivamente y se van produciendo nuevos procesos. Después de, como se ve en la parte de colapsos de función de onda. Entonces tenemos dos tipos de conciencia. La conciencia superior, que el ser humano es autorreflexivo, con el lenguaje verbal, y la conciencia primaria, que todos los organismos vertebrados la tienen, y es no verbal. Después, esto ocurre entre medio segundo antes, nuestro cuerpo ya está funcionando antes que nosotros tomemos incluso una decisión de hacer algo.
uno dice gas saliva. O sea, nuestro cuerpo funciona automáticamente. Antes de nosotros tomar alguna decisión, ya nuestro cuerpo está funcionando, se anticipa a eso. Entonces hay una perturbación entre dos mundos. El mundo, Edelman, premio Nobel de Biología, señala que hay una conciencia superior y una conciencia primaria. En la conciencia superior, donde ahí está el yo, digamos, tiene pasado, futuro y presente. Nosotros nos proyectamos hacia el futuro o pensamos en el pasado, y en cambio en la conciencia primaria solamente incide el presente. Y según Gazzaniga, el 98% de la actividad cerebral es inconsciente. En el pasado la mente es el libro que he publicado. Damasio, por su parte, Antonio Damasio, señala que hay dos tipos de funciones, corporales y no corporales. Las corporales, ahí tenemos el ojo, el oído y la piel, por decir una cosa. En cambio, lo no corporal es la función de la visión, la audición, esas dos cosas. Y esta otra estaría en la conciencia primaria, y la función corporal estaría en la conciencia superior. Y entonces, ¿cómo emerge la subjetividad? Si yo estoy viendo algo, y entonces hay tres imágenes. La imagen que está externa, que nuestro cuerpo la recibe con nuestros sentidos. Después hay una imagen del objeto, una perturbación de ese objeto, de esa imagen del objeto con el cuerpo, el cerebro en este caso, y después nuestro propio, hay una interpretación de esta perturbación. Y ahí se produce, yo estoy viendo esto, cada uno está viendo. Entonces la estructura de la conciencia, viendo este árbol con sus raíces, tenemos que hay una conciencia superior ordinaria y la conciencia primaria. La conciencia superior, la estructura de la conciencia, podríamos decir que hay dos tipos de conciencia: sensorial superior y personal biográfica. Es lo que normalmente nosotros, lo que sentimos, lo que vemos con los sentidos, y lo personal, nuestra biografía, nuestra historia. Entonces, lo que normalmente todos nos acordamos de eso. Pero hay una conciencia debajo de nuestra conciencia, que es sensorial primaria, perinatal, transpersonal, arquetípica y cuántica compleja, holística. La importancia de esto es que a través de elaborar un sistema complejo, en paralelo a nuestra percepción habitual, podemos ingresar a esa conciencia primaria. Entonces el modelo Travis y Chopra señalan que hay una posibilidad de brechas de la mente para introducirse a esta conciencia primaria. Entonces tenemos ahí una causalidad de arriba hacia abajo y una causalidad de abajo hacia arriba. O sea, lo que nosotros pensemos acá en nuestra conciencia ordinaria tiene incidencia en la conciencia primaria, y lo que la conciencia primaria esté haciendo tiene incidencia en nuestra conciencia superior. Y ahí sí, en la conciencia primaria no hay limitaciones de identidad espacio-temporales. Entonces, forma de acceso a la conciencia primaria, ahí tenemos, entre la vigilia y el sueño se producen a veces espacios para entrar a ese estado, en la experiencia cercana a la muerte, y meditación, hipnosis, y el modelo que planteo yo es atención sensorial bimodal, que ahí emplea una técnica dinámica de percepción, la imaginación autoorganizativa. Entonces los modelos de percepción contemplan establecer un contexto, una intencionalidad, una imagen atractor con sentido, contenido, y una perturbación del atractor con la meditación autopoética, y una emergencia de imágenes holográficas que aparecen recursivamente, se forma una historia. Entonces, ¿cómo se aplica la tecnología en diversas actividades? En educación, por ejemplo, tenemos que ahí el profesor está haciendo una clase normalmente y puede ingresar a estos estados, por ejemplo, trasladarse a otros tiempos, al alumno transformarse en un ave peso animal, viajar por los cuerpos matemáticos, transformarse en
vegetal, deportivamente y en la cultura, pintura, y ahí tenemos que... Tenemos el libro donde está esta información que yo se la envié, aprendizaje de inversión virtual del proceso humano. Y en conclusión entonces tendríamos que, para ir de la cultura de la desigualdad hacia una cultura ecológica, hoy ya no estaremos sometidos a una sola forma de percibir del mundo, sino que desde ahora tenemos la opción de ver y sentir la esencia de la realidad. Partimos de nosotros y llegamos a nosotros. Lo que andábamos buscando ya lo teníamos, entonces con nosotros hemos terminado la búsqueda, hemos encontrado la libertad, disfrutemos de la naturaleza de la realidad de la mente y comenzando a tomar verdaderamente la rienda de nuestra vida. Nadie lo hará por nosotros. Y quiero agradecer a estas personas que son los que están detrás del modelo. Eso. Esto están y siguen en este modelo. Y agradecer también la invitación para haber presentado esto acá. Muchas gracias.